Hola, nuestro equipo está conformado por los alumnos Viramontes Gil María Fernanda, Porras Torres Carlos Amir, Huerta Muñoz Juan Martín, Martínez Ornelas José de Jesús, Romero Vera Valeria Vianey Guadalupe, y les vamos a presentar la evolución de la economía. ¿Qué es la economía? Es aquella ciencia encargada de administrar los recursos escasos que tienen a su disposición los hombres para satisfacer sus ilimitadas necesidades. Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Se dedica al estudio de los procedimientos productivos y del intercambio y análisis del consumo de bienes, productos y servicios. La rama que analiza cómo los seres humanos satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos escasos que tienen diferencias de uso. ¿Cuál es objeto de estudio? El objeto de la economía es estudiar la distribución de los bienes económicos, considerando los procesos de producción, comercialización, distribución y consumo de estos para satisfacer las necesidades del ser humano. En otras palabras, analiza las decisiones relacionadas entre los recursos de los que se disponen, limitados, y las necesidades que cubren, limitados aunque jerarquizadas, de los individuos reconocidos para tomar dichas decisiones. El objeto de la economía es muy amplio, pues abarca el estudio y el análisis de los siguientes hechos: la forma en que se fijan los precios de los bienes y de los factores productivos, tierra, trabajo, capital, habilidades empresariales, y cómo se utilizan para asignar los recursos. El comportamiento de los mercados financieros y la forma en que se asignan el capital en la sociedad, las consecuencias de la intervención del Estado en la sociedad y de influencia en la eficiencia de mercado. La distribución de la renta y propone mejores métodos de ayuda a la pobreza sin alterar los resultados económicos. La influencia del gasto público, los impuestos y el déficit presupuesto del Estado en el crecimiento de los países. Cómo se desarrollan los ciclos económicos, sus causas, las oscilaciones, el desempleo y la producción, así como las medidas necesarias para mejorar el crecimiento económico a corto y largo plazo, el funcionamiento del comercio internacional y las consecuencias del establecimiento de barreras de límite al comercio, el crecimiento de los países en vías de desarrollo. Método de estudio. La economía tiene una metodología por médico de la cual básica establecer principios, teorías y modelos con el fin de identificar las posibles causas y leyes que rigen los fenómenos económicos. La metodología empleada para el análisis se basa en los principios del método científico, los cuales se reducen a 4 y permiten comprender la realidad económica, social y de manera objetiva. Esos principios son: la observación que permite diferencia de las fuentes y de los hechos y los datos. De ciencia forma esto ampliar el contacto directo con la realidad. A la información obtenida diferentamente de las fuentes que se aplica el otro principio, cual es de la inducción, esto con el fin de formular hipótesis sobre la realidad de análisis. El estudio continúa cuando se le aplica la tercera etapa del método científico, la deducción, la cual consiste en definir aspectos de la realidad conocidos total o aspectos conocidos paralelamente o desconocidos del todo. La idea es poder probar la sucesión a no de los hechos de forma ordenada o continuamente, con lo que se podía determinar la existencia de causa o efecto o no. De esta manera podemos confirmar la propuesta de la investigación y confirmar la hipótesis. El problema de la escasez. Las necesidades humanas tienen la característica de ser ilimitada, esto es, una vez cubiertas las más básicas, surgen otras de orden superior, luego otra y así casi hasta el infinito. El fin de toda sociedad es la satisfacción de todas las necesidades de sus propios ciudadanos, pero conseguirlo hay que disponer de una serie de recursos que puedan convertirse en bienes y servicios aptos para el consumo de la población: alimentos, vestidos, casas, carreteras, hospitales, escuelas, etc. Los recursos productivos, por tanto, son todos aquellos necesarios para producir bienes y servicios, materias primas, trabajo, maquinaria,
energía, construcciones, capital financiero, etc. El problema de los recursos productivos son ilimitados frente al carácter ilimitado de las necesidades y los deseos que hay de satisfacer. Existe, por tanto, en la vida económica una escasez relativa como consecuencias de esta contradicción. Como los recursos disponibles no se pueden atender todas las necesidades. La actividad económica surge precisamente para superar el problema de la escasez de recursos. La imposibilidad de obtener todo lo que deseamos nos obliga a elegir qué vamos a producir con estos recursos limitados, qué necesidades se van a satisfacer y cuáles no. Los distintos protagonistas de la actualidad económica o agentes económicos se ven obligados a tomar decisiones diariamente, debido a que su limitación de recursos les impide comprar todo lo que quieran. Por el contrario, tienen que elegir qué hacer con su limitada cantidad de dinero y qué no hacer. En definitiva, tienen que establecer prioridades diciendo lo que es más conveniente para ellos. Las familias y los individuos son los agentes dedicados al consumo y tienen que elegir en qué bienes gastar sus ingresos, siempre limitados: comida, casa, ropa, videojuegos, música, etc. Es decidir cómo utilizar su tiempo. ¿Dedico la tarde a estudiar o a hacer deporte, o quizá voy al cine con los amigos? Porque el tiempo, es decir, la vida misma, es otro recurso escaso. Las empresas son los agentes económicos encargados de la producción y distribución de los bienes y servicios que consumen las familias. Ellos deben tomar decisiones sobre cómo invertir su presupuesto financiero, por supuesto limitado, qué bienes producir, cuántos trabajadores contratar, cuántos equipos adquirir, etc. A continuación, veremos cómo se fue evolucionando el pensamiento económico, que empieza con la Era Antigua. Era Antigua. Los pensamientos griegos empezaron sus estudios de la economía basados en el análisis de la administración, de los recursos, en especial en el hogar. Los análisis económicos no podían ser muy avanzados debido a la escasa complejidad del desarrollo de la producción y del mercado. La Edad Media. En la Edad Media, los aportes a la economía giraron en torno a la relación clero-heradismo, con una importancia ética y religiosa. La economía preclásica fue un punto guiado y fundamental para la formación de los mercados y el posterior nacimiento de la ciencia económica. Después, tenemos el mercantilismo, que fue el aporte más importante del mercantilismo al pensamiento económico. Fue el conjunto de ideas que interpretaron el proceso, construcción de los mercados, ayudando a la identificación de la nación y al fortalecimiento interno de la misma. En la época mercantilista se nota una transformación social que permitió que una nueva élite urbana revelara a los terratenientes y al clero. A continuación, vamos a ver algo sobre la fisiocracia. La fisiocracia, como se denomina esta corriente, fue una escuela de pensamiento económico fundada en el siglo XVIII por el economista francés François Quesnay. Esta corriente nace y se desarrolla exclusivamente en Francia, como respuesta al mercantilismo y su ideología. La fisiocracia, nacida en el 750, fue una corriente de pensamiento económico, la cual basaba su ideología principal en la escasa intervención del Estado en la economía. Los fisiócratas, en contraposición del mercantilismo y su parte puesta por la intervención del Estado en la economía, apoyaban una corriente más libre, una corriente basada en que la economía poseía un fenómeno natural, el cual da origen parte del término fisiócrata, physis, naturaleza en griego, que regulaba el mercado por sí solo. Quesnay, así como Turgot, formaron lo que sería una de las primeras escuelas en contra de la intervención del Estado, por otro lado, dando origen, posteriormente, al liberalismo económico, al influir en la vida de Adam Smith. Los fisócratas creían en el fenómeno natural del mercado que garantizaba el buen funcionamiento del Estado sin necesidad de un Estado que intervenga en él. Entre sus expresiones más reconocidas se encuentra el término laissez-faire, frase que en francés significa dejar hacer.
Algunas ideas fundamentales de la escuela fisócrata. La fisiocracia, como corriente de pensamiento, basa sus ideas principalmente en dos cuestiones fundamentales, basadas en la ley natural, aunque luego desarrollaba otras para el cumplimiento íntegro de la ideología fisócrata. En primer lugar, la ley natural, la cual defendía esa innecesaria intervención del Estado por el autorregularización y el buen funcionamiento de un mercado sin la necesidad de que lo intervengan. Los fisócratas consideraban que la intervención del Estado impedía que la naturaleza manifestase su naturalidad, ya que el Estado era incapaz de interpretar el derecho natural, por lo que se impide el conseguimiento de los beneficios del orden natural. En segundo lugar, la productividad exclusiva de la agricultura. Para Quesnay, la agricultura, muy practicada en la economía por aquel entonces, era la única fuente de productos netos. Es decir, Quesnay consideraba a la tierra la única fuente de riqueza, así como la agricultura el multiplicador necesario. La agricultura, para los fisócratas, era la actividad que generaba un excedente posterior en los recursos utilizados, considerando el resto de ramas de producción como estériles, ya que no gozaban de esa capacidad que sí poseía la agricultura. Principios de la fisocracia. Aun siendo estos dos puntos anteriores sus principios elementales, la fisocracia basó su ideología en más premisas para conseguir el funcionamiento óptimo de la economía. Estas ideas, en consonancia con los dos principios elementales, constituían el sistema perfecto para los fisócratas. La propiedad privada. Para los fisócratas, la propiedad privada era un derecho fundamental, pues aspiraban a la garantía total del derecho a que el hombre pudiese poseer lo obtenido con su propio trabajo. Solamente garantizado la propiedad privada podía existir el proceso económico. De esta forma, la garantía de la retroalimentación. Este trabajo y propiedades garantizaban el esfuerzo de los individuos y los intereses de seguir progresando. Además, en base a la desigualdad y la contratación de riqueza, los fisócratas consideraban la desigualdad como un factor determinante para el crecimiento. Su punto de vista acerca de la economía proponía que la igualdad absoluta impedía la generación de riqueza, consideraban. A la propiedad privada la sigue el cuestionamiento del sistema mercantilista y la defensa que nace de este comercio exterior como fuente de riqueza. Los fisócratas consideraban el comercio exterior como un trueque, el cual era una fuente de riqueza estéril. Con esto, no es que los fisócratas rechacen el comercio, pues consideraban que toda la actividad económica era relevante. Los fisócratas, que el comercio no era la principal fuente de riqueza, así como un error el principio mercantilista de acumular oro y plata como riqueza. Para los fisócratas, el comercio debía ser libre y servir como método para obtener recursos que no pueden obtenerse en el país, pero no como motor de crecimiento y desarrollo. Además, consideraba el comercio como una amenaza para el bienestar, al ser posible causante de las guerras al enriquecerse unas de otras. Ahora vamos a hablar un poco de la economía clásica. Los economistas clásicos resumieron y sintetizaron las ideas sobre economía existentes en su momento. Los economistas clásicos fueron los promotores de la idea de economistas abiertas y por ende de la apertura del comercio exterior. Los clásicos consideraban que la economía tiene un orden natural derivado de la armonía del mundo y del laissez-faire. Principales exponentes son Adam Smith. Adam Smith, La riqueza de las naciones. Primer estudio completo y sistematizado sobre el tema. A Smith se le conoce como el padre de la economía moderna. Desarrollaba teorías economistas sobre la división del trabajo, el mercado, la moneda, la naturaleza de la riqueza, el precio de las mercancías en trabajo, los salarios, los beneficios. Jean Baptiste Say, Tratado de Economía Política, 1832. Ley de Say, cada oferta crea su propia demanda. Se producen más bienes, existirán oferta, que contribuirán a su vez demanda para otros bienes. David Ricardo, pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis de la relación entre beneficios y salarios, uno de los indicadores del razonamiento que daría lugar a la ley de los rendimientos decrecientes y uno de los principales fundadores de la teoría constitutiva del dinero.